El Instituto Satya Sai de Educación en Valores Humanos les da la bienvenida. Hoy es el cierre del ciclo de conferencias La vida y los valores humanos en su versión 2022. Sin embargo, el año entrante continuaremos con estas reuniones mensuales de buenas compañías. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Cuéllar con un tema muy relevante para nuestras vidas. Él ha titulado La paciencia como fuente de felicidad. Carlos dice, hay aflicciones como el deseo, el orgullo y la envidia que con facilidad nos manipulan y conocerlas nos acercan a la paz interior. Sí, el doctor Carlos Cuéllar se ha dedicado desde muy temprana edad a observar, buscar y reflexionar sobre el sentido de la vida y la muerte. Ha recorrido los caminos del conocimiento, el cuerpo humano, la enfermedad, los campos energéticos, las relaciones humanas, la mente, el arte, la música, la filosofía, la cosmovisión oriental, el amor y la espiritualidad. El doctor Cuéllar es médico de la Universidad Javeriana de Bogotá, especializado en cirugía gastrointestinal, con subespecialización como cirujano adjunto del Servicio de Cirugía del Aparato Digestivo y Trasplante Hepático de la Universidad Complutense de Madrid, España. Posteriormente fue cirujano asistente en cirugía laparoscópica avanzada en Los Ángeles y la Florida, en Estados Unidos, y es el pionero de esta modalidad en Colombia. Carlos enseñó la técnica laparoscópica a cirujanos de todo el país y eso le mereció el Premio Nacional Academia Nacional de Medicina Goncourt y el primer premio por el mayor aporte científico durante el 18º Congreso Nacional de la Sociedad Colombiana de Cirugía. El doctor Cuéllar tiene además formación en bioenergética, sintergética, radioestesia, alergias, psicoterapia y acupuntura. Es miembro de la organización Satya Sai Baba en Colombia, de la cual fue su presidente. Es también miembro fundador de Sai Medicare Colombia. Carlos, muy, pero muy bienvenido. Gracias. Pues a todos ustedes, gracias por la invitación, gracias por la paciencia de reunirse hoy para que podamos compartir esta información. Y el más agradecido soy yo porque esto me invita a mí a revisar este tema y a reflexionar sobre qué vamos a decir o qué información va a fluir a través de nosotros todos. Entonces, pues, empecemos con este tema que es la paciencia como un camino a la felicidad. Usamos mucho la palabra paciencia, ten paciencia o soy un paciente. Pero los invito a que recorramos este camino y veamos qué hay detrás de todo esto. Porque como camino para la felicidad, no hay atajos. Hay que hacer el recorrido. Hay que hacer el camino completo. Entonces, la felicidad la podemos entender como la ausencia de miedo. Es decir, que en los momentos de ansiedad no hay manera de ser feliz. Y lamentablemente la vida actual nos está llevando a una acelere de vida dentro de ansiedad, de angustias que nos llenan de miedo. Y nos llenan a través del miedo de necesidades para soportar ese miedo. Miedo que es creado. Entonces, veamos cómo lograr manejarlo para poder ser felices. La paciencia es un camino hacia la serenidad y la paz interior.
Pero tenemos que reconocer que nadie nace paciente. Más bien, es lo contrario. ¿Has visto a un bebé pidiendo su comida? Eso es ya. Él no da espera. Y en ese sentido, ¿no te suena conocido? Porque terminamos todos siendo igual. Al niño le decimos, espere. Yo tengo un gato que tiene un horario muy preciso de comidas. Él tuvo diabetes y la comida hay que dársela a ciertas horas. Y él desde una hora antes empieza a maullar pidiéndola. Y yo le digo, todavía no, espere un momento, ya vamos. Entonces, todos somos iguales. Estamos urgidos por lograr rápido lo que queremos. Y en el fondo todos estamos batallando, sufriendo constantemente por algo, porque siempre hay algo que nos preocupa, de cualquier tema. Puede ser un tema económico, de salud, familiar o profesional. Y sin embargo, de la mejor manera posible, como lidiemos esas batallas, eso va a facilitar que lleguemos a encontrar la felicidad. Esa felicidad consiste en conectar con eso bueno que nos pasa cada día. Esa es la felicidad, que puede ser pequeñita, pero que nos va a dar mucha satisfacción a largo plazo. Entonces, no vamos a ser felices si no estamos en paz con el mundo. Y si estamos aún batallando con la realidad y con nosotros mismos, para después elegir ser felices. La vida indudablemente es un sube y baja, un vaivén permanente, pero cuando estás retado por un conflicto, por ese vaivén de sube y baja, lograr mantener la paz, el equilibrio y la serenidad es todo un reto. Por otro lado, usualmente confundimos la paciencia con la pasividad, con inacción. Y por eso casi que estamos empezando con definiciones para saber de qué estamos hablando. Porque la confundimos. Y realmente a veces pensamos que es indiferencia o que es falta de compromiso ante la vida. Y no, la paciencia no es aguantar cualquier adversidad sin hacer nada para remediarlo. No es cruzarnos de brazos y dejar que el mundo nos sacuda o nos atropelle. En realidad, eso no es la verdadera paciencia. No se trata de sentarse a esperar, sino de actuar mientras esperas. Esta es una clave. Es actuar mientras esperas. Evita así el aburrimiento. Haz cosas. Enriquece tu espíritu mientras esperas. Experimenta, prepárate, aprende. Porque si mantienes la mente ocupada mientras esperas, el tiempo pasará volando. Alguna vez recuerdo a Deepak Chopra contando que tenía que hacer un vuelo muy largo. Y entrando al avión se encontró con un gran amigo que hacía mucho tiempo no veía y del cual tenía siempre ganas de reunirse porque era una persona de esas de las que uno aprende mucho. Pasaron las 7 horas hablando sin parar. A duras penas tuvieron tiempo para morder alguna cosa mientras se deleitaban con la charla. Y dice Deepak, qué corto me pareció el viaje porque tenía muchas ganas de seguir hablando con él. Entonces miren cómo un espacio de tiempo se puede volver una pesadilla o muy corto por la manera como lo aprovechamos. Entonces, no es una postura pasiva de derrota. Se trata de aceptar la realidad. Eso es un punto importante y lo vamos a repetir. Aceptar la realidad. Una cosa es lo que yo quiero y otra es lo que realmente está sucediendo. La realidad que hay. Y luego, una vez que la aceptamos,
nos ponemos a trabajar en lo que podamos mejorar de una manera muy realista, sin fantasías, sin sueños, sin exigencias exageradas. Y cuando insistimos, en la medida en que empujamos en contra de la realidad, en esa medida sentimos frustración. Y ahí, la más mínima mirada o palabra es una chispa que nos causa enfado y enojo. Explotamos. Porque queremos insistir en que se haga las cosas como queremos. Pero la vida nos muestra otra realidad. Siendo una virtud aparentemente pasiva, requiere de cierto trabajo y esfuerzo emocional de nuestra parte. Entonces, tampoco es procrastinación, porque la paciencia busca la calma, mientras que la procrastinación te la roba. Aunque no lo parezca, suele ser más fuerte y activo el paciente que el impaciente. Y esto es muy interesante, porque al impaciente lo vemos moverse como loco, pero el paciente realmente está ocupado esperando a que suceda lo que viene. Por eso la paciencia es muy poderosa, porque es la paz que surge cuando aceptamos lo inevitable. Y esta palabra, vuelvo y la resalto. Lo que es, y eso es inevitable. Podemos querer cambiar la hora para llegar más rápido, podemos querer acortar el camino, pero la realidad es que esto es lo que es, y esto es inevitable. En el momento en que lo aceptamos, entramos en esa etapa de paz. Paciencia también es perseverancia, es no rendirnos y seguir intentándolo. Es saber apartar los pensamientos negativos e ignorar los comentarios derrotistas. Es saber callar ante una agresión verbal. Es escucharnos a nosotros mismos para intuir el momento adecuado para actuar. Es coraje, es armonía, es resiliencia, es dedicación, es optimismo, es confianza, es esperanza. Mira cómo en el fondo, cuando pensamos en paciencia, nos imaginamos algo lento, algo paralizado, pero es mucho más que eso. Vivimos en una sensación constante de afán, mientras el implacable reloj nos esclaviza y todo es urgente. Como si todo tuviera fecha límite. Y todo lo queremos ya. Si reflexionas, verás que no somos muy diferentes a ese bebé que pide su comida. No nos detenemos ni a pensar en lo que hacemos. Lo hacemos y ya está. Siempre da afán. Pero piensa algo importante. Toda circunstancia tiene su lado bueno. Y esto es contundente. Si sucede, conviene. Es decir, puede que no nos guste, pero ten por seguro que todo tiene un orden perfecto y si te sucede, es lo que conviene. Otra cosa es que no nos guste. Por ejemplo, llevar un vehículo del punto A al punto B, que es un ejemplo que tomo para representar todo lo que pasa en la vida. Todo es un proceso que va de aquí a allá. Entonces, si tenemos un vehículo, y mejor aún si es de carreras, queremos llegar al punto B, vamos a llegar al punto B, pero por lo general queremos hacerlo ya, queremos hacerlo muy rápido, queremos acelerar, y eso indudablemente implica peligros. Un accidente, tomar una decisión equivocada en un momento de urgencia o perderte en la ruta. Es decir, es peligroso ir a la carrera. Y somos la cultura de la inmediatez. Ahora que tenemos el Internet, mucho más. Imagínense cuando había que escribir una carta a mano, meterla en un sobre, comprar una estampilla para ponerla, ir hasta el correo para ponerla y enviarla.
y esperar a que la montaran en un avión y probablemente llegara en 1 o 2 meses, si es que no era en barco antes, a donde la enviáramos. Y hoy tenemos la información visual en instantes. Lo quiero ya, y lo quiero así, y lo quiero aquí. Es la cultura de la inmediatez. Entonces, con la paciencia, ponemos en movimiento muchos de nuestros recursos emocionales, mientras que con la resignación nos abandonamos a la negatividad. Aquí es otra definición donde tampoco paciencia es resignación. ¿Seguro que llegas antes yendo más deprisa? ¿Y qué hay del trayecto? ¿Por qué desperdiciamos esa etapa? ¿Eso que hay en medio no es vida también? Y en el ejemplo del carro, del automóvil, es muy fácil, pero eso es lo que nos pasa todo el día. Voy al trabajo, voy a hacer esta compra, voy a hacer este pago, pero en mi mente solamente está eso. Entonces, aquí me acuerdo mucho en una película, en una serie de estas de Plaza Sésamo, que decía Beto a Enrique, mira lo curioso, nunca puedo ir allá, porque estoy aquí y voy para allá. Y cuando llego allá, ya es aquí. Entonces nunca puedo ir allá. O sea que siempre estoy aquí. O sea que mi vida siempre es esto que hay aquí. Pero yo estoy allá. Estoy en A, pero mi mente está en B. Y como mi mente es la que comanda, estoy en B. Y siempre estoy allá. Por lo tanto, prueba a ir despacio. Ah, me dices que no puedes permitirte el lujo de bajar el ritmo porque corres el riesgo de quedarte atrás. Siempre creemos que hay que ir a la carrera. Y el ritmo frenético provoca fricciones en nuestras relaciones. No ponemos atención a las cosas. Puede crear hasta violencia verbal, insatisfacción, frustración, estrés, ansiedad, insomnio. Daña nuestra salud física y mental. ¿Crees que se debe vivir así? ¿Qué logras mostrándote impaciente? Te invito a que intentes buscar una sola ventaja, si es que puedes. Hay 2 tipos de paciencia. La primera está en relación con personas que identificamos como agresores, los que interrumpen nuestra conquista o los que nos hacen daño. Lo que percibimos como la agresión de otros. Y el segundo tipo de paciencia es tolerar las dificultades. Es la capacidad de soltar nuestras creencias y acomodarnos, ajustarnos. Porque lo que nos conviene, decíamos, no necesariamente es agradable. Reconocer la situación tal como es se relaciona con nuestras expectativas, nuestro aferramiento, nuestro apego, pero también con nuestra fortaleza personal, el nivel de resiliencia psicológica. O sea, ¿cuánta sorpresa podemos tolerar? ¿Por qué el niño va a las excursiones feliz? ¿Por qué la disfruta plenamente aunque haya moscos y zancudos y picaduras y tropiezos y raspones y lluvia y comida fea y mojada y quemada en la hoguera? Porque él no compara. Él simplemente está abierto a recibir lo que viene y le encanta cómo llega. Mientras que nosotros llegamos y estamos comparando con el clima no era el que quería, esto está feo, va a llover, esto se va a mojar, no podemos armar la carpa y sufrimos porque nuestras expectativas, nuestro apego nos mostraba otro plan. Entonces tenemos que reconocer que el sufrimiento no es del todo malo, porque nos ayuda a reducir nuestro orgullo, a reconocer la ley del karma y el valor de la buena conducta. Nos ayuda a desarrollar compasión hacia otros seres.
si no hay inquietud, si no hay una persona que te moleste, que te inquiete en la vida, no podremos fortalecer ni desarrollar esa cualidad, esa virtud que es la paciencia. Entonces, digamos que estamos en una escuela, que es la vida, y la vida nos va a poner profesores. En Oriente, consideran que la persona que te incomoda, que te obstaculiza, que te molesta, son maestros que vienen a enseñarnos esa lección. Y por lo tanto, como a todo maestro, debemos agradecerle. Mira cómo es de diferente la mentalidad. Agradecemos la lección que me estás enseñando. No hay víctima ni victimario. Las personas agresivas desarrollan nuestra paciencia, nuestra quietud. Cuando percibimos un ataque de alguien, en realidad es que esa persona está viviendo una tragedia grave. En él hay muy poca maldad y debería más bien inspirar compasión, porque el ataque, esa explosión, en realidad es un acto de desesperación de esa persona y muchas veces está pidiendo ayuda, atención, alivio. Cuando afilamos un cuchillo, ¿qué sucede? Se raspan las superficies y se va perdiendo parte de esa estructura para quedar fina, afilada. Cuando uno recibe una crítica, debería desgastar algo en nosotros, el egocentrismo y el orgullo, de la misma manera que el cuchillo y la piedra. Casi nunca lo toleramos, nos resistimos y reaccionamos. Necesitamos defendernos o atacar. Entonces, te invito a un ejercicio. Vamos a imaginarme en el futuro, pero ese yo en el futuro soy yo. Entonces, cada vez que voy a tomar una decisión o voy a hacer un acto, me podría preguntar, ¿mi futuro yo va a estar contento con esta decisión que tomo hoy? ¿Va a estar alegre de cómo estoy viviendo, lo que estoy comiendo, de lo que estoy fumando? Es decir, esta es una responsabilidad mía conmigo mismo, con mi yo en el futuro. Cada cosa que hago, cada cosa que digo, cada cosa que pienso, es como poner una moneda en una alcancía para que cuando la rompa en el futuro, yo vea qué hice, qué dije. Y como veremos más adelante, arrepentirme o sentirme feliz de lo que coleccioné en mi alcancía. Podemos superar esas trampas con autoestima. Somos más tolerantes con una autoestima genuina, porque cuando hay baja autoestima, lo compensamos con orgullo. Esa persona que se pavonea realmente está tratando de decir, por favor no se den cuenta de lo pequeñito que soy, de la poca cosa que me considero yo mismo. Ninguno somos poca cosa. Cada uno de nosotros somos seres perfectos, maravillosos, que estamos en la capacidad perfecta de venir a cumplir con la misión que nos corresponde. Otra cosa es que no nos lo creamos y nos comparemos. Porque lo que arruina el progreso es el autosabotaje, no los demás, no lo que sucede afuera de nosotros. Son mentiras que tú te haces a ti mismo y lo justificas de una manera muy convincente. En especial, así caen grandes personas. Y cuanto más inteligente es esa persona, más trampa, más te sabes convencer. Manipulas tus creencias, tus ideas, y te justificas de manera maravillosa en cualquier cosa que estés haciendo. Entonces es importante la autoestima, porque si tú no crees en ti, en tu potencial de cambio, nadie te puede dar ese valor. Tienes que creer en tu potencial, no en tus logros, no en tus dones, no en algo en comparación con otro. Porque si no hay eso, nos inventamos métodos de compensación, presentarnos de una manera espectacular. Por orgullo piensas, si estás perdido, si acepto que estoy perdido, quiere decir que soy tonto, no tengo valor propio, que no sirvo. Y en este medio machista,
decir no sé, no lo leí, no lo supe, no me contaron, no me invitaron, no. Es decir, ser honesto es bellísimo porque no está escondiendo uno nada, está siendo transparente, humilde, reconociendo, como vamos a ver más adelante, quién realmente soy, sin pretender nada diferente. Y generalmente traicionamos nuestro futuro yo por una pobre felicidad pasajera, un entretenimiento, consumo y materialismo. Hay una felicidad más genuina, más sostenible, más independiente y sobre todo más duradera. Las personas que toleran el presente tal como es, toleran un poco de calor, un poco de frío, un poquito de alimento, un poquito de dolor, para entrenar la mente. No comprendemos con qué facilidad las emociones se apoderan de nosotros. Y a ciegas, de una manera muy torpe, causamos daño, decimos cosas hirientes. Y aquí entramos en un tema bien importante para poder hablar de la paciencia, y es que no hay virtud como la paciencia, y no hay aflicción como la ira. Y obviamente de lo que se trata la paciencia es de no caer en la ira. Porque la ira es más peligrosa, porque cuando se apodera de nosotros con mucha facilidad, tiene esa habilidad distintiva de sacarnos de quicio, de robar nuestro juicio. Ya no somos nosotros mismos. Y así todo el bien que hayamos podido cultivar en la vida se puede evaporar en un instante de ira, en que podemos hacer un daño grave, cosas horribles. Comprender el daño que puede causar la ira nos puede invitar a ser interesados en el desarrollo de la paciencia. Pero ojalá no tengamos que caer en la ira para interesarnos en la paciencia, sino empezar a hacer esfuerzos para no caer en la ira. Entonces, ¿cómo surge la ira? ¿De dónde viene? Cuando surge en nosotros algo que no quieres, una aflicción, un estado tóxico, que nos critiquen, nos causan dolor. Todo eso, que puede ser infelicidad, inconformidad, o alguien que interrumpe algo que quieres y no se da, son expectativas. Entonces, tenemos un sueño, un parámetro, algo que queremos lograr, y esa es la gran trampa. Cuando se reúnen tres factores, que son aproximación al objeto, la malinterpretación del objeto y tendencia a esa emoción a enfadarte, esa es la vía perfecta para la ira. Aproximación al objeto o a la persona se refiere a eso que nos despierta la ira. La malinterpretación del objeto o de la persona, algo que nosotros suponemos y nos salta la ira, a veces injustificada. O esa emoción a enfadarte, una tendencia que ya tienes, que te empuja sin que siquiera haya una motivación. Todas estas tenemos que rechazarlas, tenemos que abolirlas para evitar la ira. Entonces, tenemos que tener muy claro que ahí está el problema para poder alejarnos de ahí. Eso que yo sé que me molesta, debo evitarlo en lo posible. Cambia tu entorno. Cambia las personas que te rodean, que te incomodan. Sé más selectivo. Elige rodearte con personas sanas y positivas. Y sobre todo, gente que te haga crecer. Gente que te enriquezca. No gente que te adule. No gente que te esclavice. No gente que te incomode. Pero sobre todo, imagínate estar siempre rodeado de personas que te estimulan, que te enseñan, que te hacen crecer. Maravilloso. Pero no escuches lo que dice la gente. En cambio, escucha muy atento lo que hacen para realmente saber con quién y dónde estás.
Decíamos sobre malinterpretar. Es cuando nosotros mismos suponemos y creamos una idea falsa. Inventamos historias increíbles que solo envenenan tu alma y que no tienen fundamento. Por lo tanto, no des nada por supuesto. Y esto lo dicen los toltecas también en sus 4 acuerdos. Entonces, ¿cómo resolverlo? Si tienes duda, aclárala, y si sospechas, pregunta. El miedo nos mantiene atrapados en el pasado o preocupados por el futuro. El miedo nos hace reactivos. El egocentrismo nos hace apegarnos y tener deseos, celos, envidia. Nos hace reaccionar ante lo que sucede, y esto es lo que produce la ira. Todo viene del miedo, del ego, de no ser suficiente o no tener suficiente, y pensar que todo gira en torno a nosotros. Y eso, desde pequeños, nos trae sufrimiento. Por lo tanto, hay que partir de algo muy cierto, y es que no controlamos nada o casi nada. Eso es una ilusión. Es tu cabeza la que te dice que todo está bajo control. Hasta el futuro creemos tenerlo controlado. Pues tu cerebro te miente, porque solo está protegiendo su zona de confort, donde se siente cómodo, de donde no quiere salir. Y lo único que puedes hacer es aprender a controlar tus emociones. Muy poco a poco. Si llevamos 30, 40 o 50 años haciéndolo mal, podemos empezar a hacerlo bien, poco a poco. Controlarlas poco a poco. Y te pregunto, ¿tú piensas o la mente te piensa? Y te voy a asegurar que por lo menos en el 99% de los casos, tu mente te piensa. Es decir, se abren los cajones de tu memoria, saltan las fichas donde están todos tus conceptos y empiezan a surgir ideas, ideas, ideas. Pero no fuiste tú quien decidió pensar. ¿Quién eres tú cuando no piensas? ¿Puedes lograr no pensar? Cuando no pensamos, la memoria nos usa y tenemos respuestas automáticas. En esta semana, ¿cuántas veces elegiste lo que piensas? ¿Lo que atiendes o lo que sientes? ¿Lo elegiste o surgió automáticamente en ti? Y fue la mente la que te llevó allá. La mente no eres tú. De eso podemos hablar en otra charla. La mayoría del tiempo estamos reaccionando impulsivamente a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Perdemos la paciencia por cosas insignificantes, sin voz ni voto de lo que pasa en nuestra vida, sin elegir hacia dónde encaminarnos. Y aquí hay una historia que quiero compartir que me impactó mucho y es la siguiente. Una señora en Estrasburgo, 1914, le toma fotos a su hijo. Va a la tienda a revelarlo, se lo entrega al personaje que atiende y en ese momento estalla 1914, la Primera Guerra Mundial. Esta señora alemana huye de Estrasburgo y se va para Frankfurt. Y pasa 2 años y se olvida de esta historia. La guerra los tiene a todos muy mal. Sin embargo, a los 2 años esta señora queda embarazada y tiene una hija. Y decide tomarle fotos a su hija. Le toma unas fotos y muy feliz se va a revelarlas. En Estrasburgo hizo su primera entrega. En Frankfurt hizo su primera compra de rollo para tomarlo. Y cuando lo revelan, oh sorpresa, que están sumados los 2 rollos, el que entregó en Estrasburgo y el que acaba de tomar. Es decir, en Estrasburgo, con la carrera de la guerra, se fueron y esos rollos aparentaban estar nuevos si no están revelados. No sabían que estaba tomado.
Lo llevan a Frankfurt, donde esta señora vuelve y lo compra y vuelve y lo pone en una cámara y vuelve y le toma fotos y encuentra las fotos de hace 2 años. Esto es absolutamente asombroso y lo recopiló Wilhelm von Scholz en un libro que trata de este tema. Es la sincronicidad. Con frecuencia nosotros decimos como, ¡ay, qué casualidad! No hay casualidades, hay sincronicidades. Y esto se refiere a las casualidades imposibles. De eso se trata este libro. Y esto es un tema que trata en profundidad Carl Jung. Por eso te puedo asegurar que en el universo entero nada sucede por casualidad. Absolutamente nada. No hay un átomo ni un electrón que se mueva porque sí. Otra cosa es que no sepamos cuál es ese orden. Pero yo me imagino que todo tiene un absoluto engranaje perfecto para que las cosas suceden como suceden. Que a nosotros, como no sabemos qué va a pasar, ni por qué, ni para qué va a pasar, nos asombran, pero suceden en un orden perfecto. Por lo tanto, si nosotros entendemos eso, es un buen momento para pensar en que es hora de salir del ego, salir de esa imagen que tengo de mí mismo, en esa personalidad, en eso que he construido para defender durante toda la vida. Y salir del ego es salir de la ignorancia. Por eso podemos decir que libertad es cuando me doy cuenta que comencé a ser libre, cuando descubrí que la jaula estaba hecha de pensamientos. La memoria recuerda el pasado, forma opiniones y colorea tu segundo encuentro de esa misma persona con el sabor del primero. Es decir, que son ideas preconcebidas. Cuando encuentras a una persona, estás evaluando qué te dijo, qué hizo, qué me ha contado de su vida, qué me contaron de él, pero no estás ahí con él, no estás viviendo ese instante. Así, no hay un encuentro real con esa persona. Me estoy encontrando con la imagen que tengo de él. El amor en el pensamiento es paz. Y aquí entramos en el tema de lo que son los valores humanos, de lo que se trata el trabajo del instituto. Esto nos dice Satya Sai Baba, el amor en el pensamiento es paz. Si tuviéramos amor en cada pensamiento que nos surge, es decir, que cada cosa que hacemos va dirigida a amar a los demás, estaríamos en paz. Y la paz como valor nos habla de calma, de concentración, de paciencia, de pureza, de autodisciplina y de respeto por ti mismo. Cuando el bebé empieza a desarrollar el lenguaje, a la vez empieza a desarrollar también un lenguaje interior, esa charla interior, que es hablar contigo mismo en tu cabeza. Pero no eres tú quien habla contigo mismo. Es la mente que está revisando los archivos de todo lo que ha pasado. No eres tú. No es mi intención la de pensar y hablar en mi mente, sino es la mente que autónomamente, como nadie la ha controlado, está inventando cuentos y tomando decisiones. Cuando meditas, el primer logro es notar la incesante cantidad de pensamientos, la mente discursiva, que es como un comentarista de fútbol que no para de hablar, ahí permanentemente. Y nosotros nunca lo paramos. Ese comentarista siempre opinando, juzgando, evaluando, porque ten cuidado, cuando es una voz de sargento, severa, ruda con nosotros mismos, inclusive peor que con cualquier enemigo, nos decimos cosas horribles que nos aplastan. Es decir, los procesos mentales, esos diálogos internos, se van encadenando y nos manipulan. Si los observamos, ese ruido se va aquietando y cada vez lo hacemos más consciente. Es decir, somos nosotros quienes tenemos que frenar esa lluvia de pensamientos. ¿Y de dónde surgen esos pensamientos?
de la cantidad de información que recibimos, de los conceptos culturales de la familia, de lo que nuestros profesores y nuestros compañeros nos compartieron y vivimos con ellos en clases. Y luego lo que las leyes nos dicen, lo que la iglesia nos propone. Porque de niños somos absolutamente transparentes, somos honestos y vivimos en la seguridad del hogar. Pero luego vienen los ataques, vienen los regaños, vienen las órdenes que nos hacen dudar, sufrir y perder esa seguridad. Entonces, de ahí en adelante, con esa cantidad de órdenes que has recibido, te propones hacer todo perfecto y hacer algo asombroso. Eso, vivir una vida así, es como tener un dictador dentro tuyo. Y el ego vive obsesionado en no cometer errores. Y te decepcionas cuando fallas. Pero es importante reconocer nuestros errores, saber qué atender y qué mejorar, pero no identificarnos con esos errores ni tratarnos con ese tono crítico de reproche. El ego te encierra en posiciones fijas y eso te hace una persona aburrida, te aleja de nuevas posibilidades y limita tu expansión interior. El antídoto es la curiosidad, es apertura mental del corazón y de los sentidos. Y mira lo curioso, vivimos tratando de aparentar estar bien. ¿Por qué cuando tomamos fotos todos sonreímos para hacer cara de que todo está perfecto? Hace poco una paciente estaba llorando en el consultorio del drama de su vida, de que estaba insegura, de que no sabía qué hacer con su vida, de que era una persona que no lograba encontrarse, que no sabía las metas que de seguir. Y de pronto, luego de llorar, entra al baño y se arregla y sale pintada con cara de sonrisa. Dice, ¿te importa un momentico? Es que voy a hacer un Instagram para mostrar que estoy bien y que estoy positiva y que estoy haciendo una conferencia feliz para todos y de esa manera aparentar en las redes que soy feliz. Pero estas personas no se dan cuenta que viven una falsedad. Por eso te invito a que nos conozcamos y tengamos conciencia de quién soy yo mismo. ¿Cómo es mi forma de ser? ¿Soy tímido? ¿Soy sensible? ¿Soy impulsivo? ¿Soy obsesivo? ¿Soy perfeccionista? ¿Le doy muchas vueltas a todo? ¿Soy desconfiado? ¿Soy dependiente de la opinión de los demás? ¿Soy inseguro? ¿Tengo ansiedad o ataques de pánico? ¿Quizás me pongo triste? Haces un pequeño diagnóstico de ti mismo, pero sobre todo te conoces, te reconoces y te aceptas. Saber quién soy yo sin preocuparme, sin incomodarme, sin pretender ser otro. Ver la esencia y el ego desde una perspectiva integrada, no dual. Es integrar tu oscuridad con tu cotidianidad. Entonces, en la vida, hacer una revisión de vida, entre más honesta la hagas, más fácil será caminar por esta vida. Porque si buscas la perfección, sé tolerante con la imperfección. Reclama tu derecho a ser perfectamente imperfecto. Imagínate pretender o permitirte equivocarte. ¡Qué maravilla! ¡Qué delicia! Una vez estaba en un seminario y nos dicen, bueno, cada uno va a pasar al centro y va a hacer el oso. Yo creo que fue la tarea más difícil para todos. Llevamos toda una vida haciendo esfuerzos para no hacer el oso. Y cuando te dicen que lo hagas, ¿cómo lo hago? No sé cómo hacer el oso. Toda la vida lo he evitado. Mi hija, cuando le preguntaba a uno algo, cuando estaba pequeñita, ella contestaba, eso no lo sé.
Y me encantaba la tranquilidad y la honestidad con la que lo decía. Y también cuando estamos en una reunión y llega un momento en que hay silencio, ¿por qué no podríamos decir con claridad, ahora no tengo nada que decir? Y tampoco tengo que estirar la mano a coger el maní o el maíz o el pasabocas o el trago, porque tampoco tengo sed. Simplemente estoy llenando un espacio porque no me permito el silencio, no me permito la tranquilidad de este momento, donde nos dice, reflexionemos, pensemos, seamos nosotros mismos, porque hay que llenar el espacio con sonido, con palabras. Ten la certeza que en la vida algunas veces se gana, pero otras veces se aprende. Capablanca era un ajedrecista cubano muy famoso, campeón mundial, y decía algo muy sabio: cuando gano al ajedrez, no aprendí nada. Eso es genial. No aprendí nada. Porque estoy repitiendo lo que sé hacer bien. En cambio, cuando el otro me reta, o peor aún, cuando me hace perder, wow, me está diciendo cuánto te falta. O sea, hay un reto fenomenal detrás de eso. Hay dos elementos que hacen difícil el viaje de la vida. La culpa, que es la forma en que nos castigamos por nuestros errores. En alguna charla con el Dalai Lama, le preguntaron sobre la culpa, y entonces el traductor estaba traduciendo del español al inglés y el inglés al tibetano para decirle al Dalai Lama, y como de siempre él, y se demoraron un montón, y el Dalai Lama con su sonrisa de pronto se voltea y nos dice, perdonen, hemos tenido un problema de traducción, porque en tibetano no existe la palabra culpa. Imagínate, no existe porque para ellos no estás cometiendo errores, estás en un proceso de aprendizaje. Cada cosa que haces mal es porque no la has aprendido a hacer bien. Por lo tanto, no eres culpable, eres un aprendiz. Si al niño lo vemos eh, balanceándonos, tambaleando mientras aprende a caminar, no nos extrañamos. No es culpable de hacerlo. Es su proceso de aprendizaje. Y todo en la vida es un proceso de aprendizaje. Ahora, no solamente ser pacientes con nosotros mismos, sino con los demás. No todos saben y entienden las cosas como nosotros. Pero también el resentimiento, que es la manera como creemos que castigamos a otros. Y lo único que estamos es envenenándonos a nosotros mismos. Y aquí es donde la naturaleza siempre sirve de ejemplo para ver cómo ellos simplemente gozan, disfrutan inmensamente cada instante, tal como la vida se los presenta. Regresar al pasado lo suficiente para sanarlo está muy bien, pero no vivir reciclándolo continuamente. Hay todo un trabajo para autoperdonarnos. Entonces, asumir la responsabilidad que nos corresponda es importante. ¿Y qué necesitamos perdonar? Todo empieza con nosotros. Tener paciencia con nosotros mismos. Si no logramos aceptarnos tal como somos, lo que incluye perdonarnos, no vamos a poder perdonar a otros. El objetivo es la sanación. La herramienta es el perdón. ¿Qué necesitamos que nos perdone? Tómate el tiempo que necesites. Busca el momento oportuno y apropiado para hacerlo, pero hazlo. Perdónate y perdona. Se trata de perdonarte a ti mismo, de pedir perdón y sobre todo también de perdonar a quien te hizo daño. Y no se trata de abrir viejas heridas y llenarnos de culpa o resentimiento. Perdonar y ser perdonados es para sanar. Eso nos da la libertad de empezar de nuevo. Y aquí, esto es como un baño, limpiar la mente para lograr honestidad de mente. Imagínate ser honesto conmigo mismo.
Entonces, el condicionamiento no quiere decir que estamos programados. Quiere decir que nuestro pasado influye en nosotros. Tenemos que parar el tren de pensamientos perturbadores que entran sin nuestro permiso, en nuestra conciencia. Los pensamientos no son malos. Queremos que los pensamientos involuntarios no se apoderen de nosotros. Tener más control de lo que pasa dentro de nosotros. Tu peor enemigo es tu pensamiento. Esa voz crítica que nos aplasta. En el presente tenemos la opción de cambiar, liberarnos de esos patrones y elegir el camino que cambie tu vida. ¿Crees que eres capaz de un cambio drástico en tu vida? La trampa es la comodidad en lo que hemos logrado. Nos sentimos muy a gusto donde estamos. Y un cambio drástico suena peligroso. Suena atemorizante. Hay aflicciones comunes que nos manipulan con mucha facilidad. El deseo, el orgullo y la envidia. Entonces, la mente es la morada de todos los deseos, penas, gustos, apegos, aversiones y repulsiones. Es la responsable de las diferencias de opiniones. La mente es la morada de esos deseos. Es la responsable de las diferencias. Un ejemplo muy bonito de los resultados de la paciencia es este en el que pusieron a unos niños en un cuarto y les dieron un dulce, un chocolate, una galleta, y le dijeron, aquí tienes este regalo para que te comas. Pero si te esperas 5 minutos, te voy a dar 2. El experimento era muy interesante porque dejaban al niño solo y lo filmaban en su dubitación. Y hubo de todo. Hubo niños que esperaron, hubo niños que sudaron esperando, y hubo niños que no esperaron y se lanzaron diciendo, es mejor comérmela ya, no estoy seguro que sea verdad lo que me van a decir. Resulta que con el tiempo hicieron un seguimiento por años, hasta ver los adolescentes y hasta ver los adultos. Y los resultados son muy interesantes. Los niños, que luego eran personas más impulsivas, tenían más enfermedad, más problemas psicológicos, ganaban menos dinero y tenían más divorcios. Los niños que fueron más atacados en comerse el dulce a la carrera. Mientras que los que tenían paciencia y podían postergar el premio, tenían más salud, más equilibrio, mejores relaciones y ganaban más dinero. Esto es una experimentación científica del valor de la paciencia. Y eso implica madurez, que es la habilidad de postergar el premio. Y esto es lo que nos hace diferentes de los animales. Los animales son instintivos. Quiero esto y lo consigo ya. Es decir, tengo hambre y como ya. Lo que necesite, lo busco de inmediato. El hombre, el ser humano, tiene la capacidad de postergar esa satisfacción. No buscamos desesperadamente la gratificación inmediata. Nos conectamos con ese futuro yo. Le cuidamos, le protegemos. La mente es la culpable del apego. Y aún así, el hombre es incapaz de desapegarse de su mente o de controlar sus caprichos para alejarse de la desdicha y del sufrimiento. Ese apego es que consideramos a nuestra familia y a las posesiones tan propias que se convierten en miembros físicos del cuerpo. Por eso perderlos nos desgarra y nos enferma. Sin embargo, hay personas que sueñan con la libertad, pero están enamoradas de sus cadenas. Y puede ser gracioso el comentario, pero lamentablemente esto es el apego.
queremos algo y como el mono que queda atrapada la mano tratando de sacarlo, no se da cuenta que no hay manera de sacar el banano si no lo suelta. Y estamos atrapados con nuestros apegos. Y eso lo utiliza la publicidad, el mercadeo, la política. Manténlo ocupado en sus necesidades básicas y no tendrá tiempo para pensar en una libertad plena. El hombre vive en dos actitudes, o de supervivencia o de creatividad. Pero en la supervivencia estamos basados en el miedo, mientras que en la creatividad estamos en una paz interior que nos permite buscar nuevos mundos. El hombre sufre, pues no desea soltar las cosas placenteras que sujeta en el mundo, con la errónea creencia de que la acumulación de posesiones materiales le darán calma y gozo. El hombre en su egoísmo queda atrapado en interminables deseos, y cuando estos no se cumplen sin tener razón, culpa a los demás y a Dios. Desarrolla odio en contra de todos. Es el complejo de odio. Entonces, no pretendas adquirir todo lo que deseas. Como decía San Francisco de Asís, yo necesito pocas cosas y lo poco que necesito, lo necesito poco. Lo necesario es suficiente. Esta frase es fundamental. Elimina el antojo y ya no habrá más altibajos de alegría o dolor. Reducir nuestras expectativas. La felicidad genuina es no necesitar, no tener engaños, ni dependencias, no desear algo diferente, es decir, no desear que este momento sea diferente, no desear que este momento sea el próximo, cuando yo tenga el título, cuando yo llegue a ese país, cuando yo llegue a las vacaciones, cuando me suban el sueldo. No, es hoy, en este instante, lo que es la verdad, la realidad. Es estar completamente en paz contigo mismo, con la realidad, y saber que puedes mejorar y vas a hacer tu mejor intento, pero no lo necesitas. Ya estás bien, como estás. No deseo nada más. Si nos quedáramos solo con esta frase, tendríamos suficiente para trabajar esta vida. No deseo nada más. Porque queremos ser felices, pero en la vida vamos a pasar por experiencias dolorosas, así no lo queramos. Así que podemos elegir a qué queremos aferrarnos y qué queremos soltar. Para disminuir lo reactivo que somos, podemos reducir nuestro aferramiento, nuestro apego, nuestras dependencias, nuestras obsesiones. El desapego es un tema muy interesante y siempre me he imaginado un presidente de una empresa o un ministro cuando está en su oficina y un día le dicen, bueno amigo, su tiempo se acabó y te vas. Y te vas y coges tus folders, tus archivos y te vas. Y eso se acabó. Y ahí no dejas nada. De la misma manera, el día que nos vamos de esta vida, de este mundo, nos vamos y no dejamos nada. Porque no es nuestro. Nada es nuestro. Pero ojalá pudiéramos desarrollar el desapego ya. Podemos tener muchas cosas, empresas, casa, hijos, pero no me apego a ellos. Simplemente los disfruto mientras están a mi lado. Ante una molestia, pregúntate cuál es el apego. Porque la molestia es que me aleja de algo que quiero que sea. ¿Cuál es la expectativa? ¿Y de dónde nace? Sin la mente no puede haber apegos ni odio, ni alegría, ni tristeza. Y lo que queremos básicamente son los 4 objetivos mundanos. Querer placer, querer ganancia, adquisiciones, bienes, buscar alabanza de los demás y querer ser importantes, destacarnos. Si mi felicidad depende de las cosas allá afuera, voy a ser vulnerable. Fácilmente voy a ser molestado. Cuando somos más dueños de nuestra felicidad, menos nos importa que nos quiten, nos critiquen, nos alaben y demás. Esto disminuye nuestra reactividad. Vamos a estar en paz con nosotros mismos, con lo que somos realmente. El altruismo, la ayuda a los demás,
reduce lo obsesionado que estamos con nosotros mismos. Mi, yo. Reduces esa obsesión siendo una persona amorosa, compasiva, que no se siente amenazada por lo que piensan los demás o hacen los demás. Tenemos la expectativa de qué va a pasar tal cosa y me va a hacer feliz a mí. Estamos ilusionados proyectándonos hacia el futuro y de repente la realidad, nuestro plan, nuestra expectativa no coincide con lo que está pasando. Hay un desajuste. El presente nos sacude, nos pincha el globo, nos desilusiona. Cuando insistimos tanto en que eso salga, mi felicidad depende de esto. Insistimos en, no, me tienen que resolver esto. Esto no es justo. Yo me lo merezco. Algunas veces, cuando las cosas no salen como esperabas, incluso pueden ser mejor de lo que anticipábamos. Pero solo porque no coincide con nuestro capricho, luchamos, lo peleamos. Estás lejos de la realidad, enamorado con tu versión de la realidad. En ese momento tenemos la opción de ceder, de aceptar que las cosas no salieron como queríamos. Eso es la habilidad de rendirnos. Desarrollar tu habilidad de aceptar, de lograr transitar de lo que querías, de lo que esperas, de lo que prefieres, a lo que es. Esta es la habilidad de rendirnos. No quiere decir que no tengas preferencias, pero no estás obsesionado con ellas. No te definen como una persona. Entonces, si faltan, si alguien te las roba, no produce una crisis en ti. El estado resultante de aceptar la realidad tal cual es, reconocer la verdad de lo que está pasando y salir de tu película, es estar en paz, en la tormenta. Eso es paciencia. La utilidad principal de la paciencia es a la hora de tomar decisiones. Lo hacemos en todo momento. La mayoría son decisiones de nuestros propios gustos, como si prefieres café o té. Pero hay decisiones que deberían ser meditadas con más calma, como por ejemplo la decisión de dejarnos arrastrar o no por la ira. ¿Vas a poder elegir lo que te enoja y lo que no? Nadie lo hace, pero puedes elegir si enfadarte o no. Eso sí que es una elección. Nadie lo hace, pero puedes elegirlo. Eso es poseer la sabiduría de reflexionar y meditar a la hora de tomar una decisión o de elegir un camino. La fase de resistencia, te irritas. Él es un desgraciado por lo que hizo. O huyes y te haces chiquitín. Te quedas bloqueado. Esto con el tiempo te puede llegar a enfermar. El estilo de vida artificial del hombre lo hace esclavo del paladar, hablando de temas de la comida. Y esto causa enfermedades. Entonces, por otro lado, las redes sociales están haciendo mucho daño. Están diseñadas para captar nuestra atención a toda costa y casi siempre provocando nuestras emociones más bajas. Todo depende del uso. No son malas ni buenas. ¿Cómo lo usamos? Eso depende de nosotros. Es el control de la mente y de los sentidos. ¿Qué tan pendiente estás de tus sentidos, de tus pensamientos, de tus deseos? Son como un tigre en el arbusto, esperando a la menor descuido para saltar sobre nosotros y atacarnos. Por lo tanto, reconocer que la mente es una herramienta para el conocimiento y que como tal no tenemos que estarla utilizando todo el tiempo. Y cuando venga la mente a ocuparnos, a decirnos que es urgente tal y tal cosa, démonos cuenta de qué está hablando y decirle, este no es el momento, a la caja de herramientas y la guardamos. ¿Y cómo te habla tu mente? ¿Te tutea, te anima, es amable, te llena de deseos, es exigente, te critica, te juzga? La mente es la responsable de todas las divisiones. Y la envidia surge cuando te comparas con los que están en mejores circunstancias. Sufres por tu inferioridad, pero hay algunos en peores condiciones. Voy a saltar un momento. A ver, ¿cómo hacemos? Pam, 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 pam. Pam, 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 pam.
Bueno, entonces dejamos de compartir y volvemos a compartir. Muy bien. Recuerden que estamos en paciencia. Muy bien. ¿Están viendo la pantalla? Muy bien. Entonces, estamos tan atentos a lo que pasa afuera, a la estimulación de los sentidos y a la gratificación inmediata, que realmente no nos conocemos. Por eso, el silencio, el tomarnos tiempo de reflexión entre un pensamiento y otro, la meditación, son momentos mágicos para realmente conocernos y estar en paz con nosotros mismos. El yoga y la meditación son fantásticos, estimulando la memoria, la atención, el sentirse más a gusto contigo mismo, sentir más empatía hacia los demás, más compasión, disminuye el estrés y la ansiedad y retrasa y previene el deterioro natural cerebral, el envejecimiento. Es fantástico. Por lo tanto, escucha cuidadosamente, reflexiona sobre lo que hayas oído y pon en práctica lo que hayas absorbido, que te parezca adecuado. Sea agradecido en la vida. Reconoce que solo el amor eliminará la ira, la envidia y el odio. Ama a todos, sirve a todos. Ayuda siempre, nunca hieras. Olvida el bien que tú has hecho, olvida el mal que te han hecho. Todo tiende al cambio, es impermanente, pero no lo aceptamos y queremos congelar la realidad de nuestra mente. Cuando de repente pasa algo allá afuera que no coincide con nuestro modelo, duele. Duele pues no coincide con esa imagen rígida y estática que nosotros armamos de la vida. Reflexiona que todo es transitorio y acepta lo inevitable. Todos padecemos una enfermedad terminal que se llama la vida. Creemos que todos van a morir, pero yo soy la excepción. ¿Cómo prepararnos para ese viaje de partir? Cuando recibes una noticia como tienes cáncer de colon, vamos a tener una conmoción. Si no habíamos aceptado la realidad, soy mortal, este cuerpo se va a descomponer y va a dejar de funcionar. Si reconoces y aceptas la muerte, aprovechas cada instante, cada relación. Aceptar la muerte es algo muy valioso, que nos armoniza con la realidad. Y miren esto tan interesante, tan sencillo, solamente es reconocer que soy esto y que esto es transitorio y voy a morir. Pero no tengo por qué preocuparme, no tengo por qué alterarme. Sí, voy a morirme un día, pero no todavía. Haz lo mejor que puedas y aprovecha cada momento para no tener arrepentimientos en el momento de morir. Vivir como si no hay un mañana. Vivir de tal manera que no traicionamos nuestros principios. Si tienes que pedirle perdón a alguien, hazlo hoy. Si tienes que decirle te quiero a alguien, hazlo hoy. No esperes. Solo nos llevamos lo que hemos dado. Haz pausas para estar adentro. Haz silencio. Y recuerda, no hay afán. No hay que correr. Date tiempo de descansar, de dormir en paz, porque te lo mereces. Imagina que logras crear dentro de ti un lago y que cada vez que cae algo, una piedrita, que crea unas olas, obsérvalas, pero no te dejes llevar aceleradamente por ellas y permite tu vulnerabilidad. Y así vas a poder reinventarte y cada día ser un ser nuevo, inalterable, inofendible, indescifrable, impredecible.
De eso se trata, llegar al estado de paciencia, de paz interior. Y es a través de ese trabajo personal en el que logras decir, este soy yo, ni más ni menos. Y eso ni me hace importante, ni me hace menos que nadie. Simplemente soy esta ficha perfecta dentro de este rompecabezas que hace un engranaje perfecto, pero vine a ser lo que soy y soy indispensable en ese sentido. La nota que yo voy a dar es esa que traigo, ni más ni menos. Eso era lo que quería compartirles. Muchas gracias. Y la A través pregunta es, ¿cómo no caer en el conformismo? Sí, gracias. La idea es que, como decíamos, la paciencia es activa. Es un momento en el que estoy consciente de que la realidad es esta. Entonces, tengo muy clara cuál es la realidad y cuál es el proceso. Entonces, de ahí en adelante, sigo siendo activo para desarrollar dos cosas: o trabajar en lo que estoy buscando, o darme tiempo a que suceda lo que estoy esperando, pero sin desesperar, sin impacientarme. Por eso decíamos que una de las propuestas es centrarme en ocuparme y dedicar ese tiempo a hacer algo. Por ejemplo, si vas a ir de aquí a Cali y te vas corriendo impacientemente en el carro porque quieres llegar rápido, tenemos claro que no es adecuado, es un riesgo, es un peligro. Por lo tanto, mientras tanto, puedo disfrutar del viaje. No es un conformismo, es una certeza y es una claridad de que de aquí a allá hay un trayecto que hay que recorrer. Y lo mismo es toda la vida. Desde que yo estoy programando tener un hijo y lo voy a tener, pasan 9 meses o más. Y no puedo hacer nada para acelerar ese proceso. Para ser médico tengo que estudiar y pasar 5 años o 10 estudiando hasta que lo logro. Por lo tanto, mientras tanto, puedo ocupar el tiempo en algo más o disfrutar el trayecto, que en un auto es muy evidente, pero en la vida también lo es. Yo me acuerdo mi papá que siempre que tenía que ir a hacer una fila en el banco o en cualquier cosa, llevaba un libro. Y me parece una excelente idea. Es más, cuando te llaman ya a la ventanilla, tú dices, uy, estaba en la mejor parte del capítulo. Entonces, no es, no es resignación y no es desesperación, sino es conciencia de lo que es la realidad. Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que la realidad proyecta en este momento. La observo, la acepto y la manejo de la mejor manera. Gracias, gracias, Carlos. Hay otras preguntas. Em, ¿Cómo sé que he aceptado la muerte? Bueno, ese es un trabajo largo porque nuestra cultura nos ha hecho tabú de dos temas: el sexo y la muerte. Y son dos temas fundamentales en la vida, de los que probablemente no te escapes y de los que seguramente hay un impulso hacia allá. De hecho, cada célula está hecha para irse muriendo, está programada para morir, todas las células. Entonces, si la vamos a vivir de todas maneras, ¿por qué negarla hasta que sea una realidad? Entonces, empecemos a trabajarla. Es un proceso de entender y aceptarla. Obviamente, es como todo. Cuando uno dice, no, yo estoy listo para la muerte de mis padres porque ya están viejitos y lo mejor que les puede pasar en este momento es eso, pero en el momento de la muerte, pues nos va a doler, no hay duda. Sin embargo, en el caso de la muerte,
Lo primero es trabajar el proceso. Ayer estaba hablando con una paciente que tiene un cáncer y dentro de todo lo que hablamos de lo que es la posibilidad de cirugía y de lo que es el tratamiento de quimioterapia y todo eso, le dije, pero también tenemos que parar y hablar sobre lo que es la muerte. Porque es un tema de lo que hay que hablar, tal como podemos hablar de ver un partido de fútbol o de ir a cine o de hacer compras o de pagar impuestos. Son temas que tenemos que sentarnos y trabajar, pero tranquilamente, transparentemente. Y puedes empezar diciendo, uy, sí, me da miedo, pero ¿me da miedo qué? Entonces empiezas a reflexionar. ¿De dónde viene ese miedo? De la incertidumbre de qué hay más allá. Ok, pero con certeza, por ejemplo, si empezamos a leer libros de personas que han experimentado algo del más allá, es fantástico. Inclusive, por ejemplo, el libro de Anita Murgagni, que fue una persona que murió prácticamente y vivió una experiencia fantástica y ella, de acuerdo a lo que vivió, decidió volver, pero tenía un cáncer terminal y decidió volver, pero pidió que la dejaran volver sin cáncer y está dictando conferencias bellísimas sobre su experiencia. También hay muchos otros casos, por ejemplo, el de Chico Xavier de Brasil, que logró contactar seres que ya habían partido de este plano y transmitir la información de cómo es allá. 400 libros escribió, nunca cobró un peso por lo que escribió. Era una persona humilde, de una vida muy bonita. Y los mensajes que nos trae son hermosos de lo que pasa al otro lado. Hay una película que les recomiendo que se llama Nuestro Hogar, en la que se hizo la película sobre el libro, sobre lo que él describe en el libro, para entender un poco el más allá. Y la conclusión es, no existe razón para temer nada. Lo que tememos es la falta de información. Cuando tú estás bien informado, no tienes por qué preocuparte. Cuando un médico te explica claramente de qué se trata, qué va a hacer, cómo va a ser y qué va a pasar y qué sigue, pues tú ya lo tienes claro. Y lo único que tienes es entregarte a una persona que sabes que tiene la capacidad de manejarlo bien, porque tú no te puedes operar y tú no te puedes anestesiar y tú no te puedes resolver el tema. Pero si hay una persona que te da confianza, que sabe cómo hacerlo y te explica claramente, pues ya no hay miedo. Lo mismo con la muerte, pero obviamente es un trabajo en el que hay que romper con todos los hábitos y las costumbres y las ideas que tenemos sobre la muerte. Gracias, Carlos. La siguiente pregunta es, ¿cómo tener paciencia con alguien que es agresivo con nosotros sin que eso nos afecte? Bueno, decíamos varias cosas. Lo primero es entender que probablemente esa persona tiene un problema muy grave para ser agresivo. Pobrecita, es decir, ¿cómo lo pudiéramos ayudar? Porque está mal. Y lo que está es salpicándonos con su dolor, con su malestar interior. Segundo, si no es indispensable, pues también el punto es alejarnos de esa persona, porque ¿para qué contaminarnos? Podemos mandarle mucha luz, orar por él, pero si su condición no tiene solución, entonces, ¿para qué contagiarnos de ese malestar? Entonces podemos alejarnos en lo posible. Pero también hay un punto intermedio y es buscar la lección que nos trae de aprender a ser pacientes en las condiciones más difíciles. Por ejemplo, hay gente que dice que es muy fácil y bellísimo ir a la India, ir al bosque, ir a las montañas, a los Himalayas a meditar, que la conexión es bellísima. Y sí, así es. Pero trata de meditar en la carrera 13 con décima, donde los buses pitan todo el tiempo, la gente pasa y muy probablemente te van a robar. Ese es el reto, lograr el punto de equilibrio en las situaciones más difíciles. Pero, como decíamos, cada persona que viene en la vida y nos molesta, nos incomoda, nos obstaculiza, nos ridiculiza, nos critica, probablemente son los maestros que nos traen enseñanzas. Y esa es la invitación, a lograr encontrar el equilibrio en esas situaciones.
Pero si no es indispensable compartir con esa persona, también el punto es alejarnos. No hay para qué ser masoquistas y estar en el medio que no nos corresponde. Pero también hay que entenderlo. ¿Para qué seguimos aquí? Porque si has intentado ayudarle a cambiar, a entender su problema, y es una persona absolutamente cerrada a este tipo de ayudas, pues llega un punto en que uno sabe que ya es hora de partir de ahí. Esta pregunta tiene otra arista, otra visión, Carlos. Es cómo manejar a una persona extremadamente paciente. Tú no tienes que manejar a nadie. Cuando te aprendas a manejar a ti, puedes observar cómo se manejan los demás, pero uno no tiene que manejar a nadie. Ahora, probablemente esa persona sea tu maestro de cómo aprender a ser paciente. Pero también el fondo de esto es cuáles son los intereses, cuáles son las expectativas, cuál es la visión de cada uno. Si tú quieres rapidez, quieres dinero, quieres éxito, quieres premios, quieres emociones y estás con una persona paciente, tranquila, en equilibrio, pues no es la pareja ideal para esos logros que tú buscas. Ahora pregúntate, ¿para qué buscas eso? ¿Para qué necesitas eso? ¿Cuál es la motivación que hay en esencia detrás de todas esas inquietudes que tienes? ¿Cuál es el afán? Otra pregunta, Carlos, es ¿qué herramientas se pueden emplear para aceptar la muerte? Herramientas, no sé, no se me ocurren. Yo pienso que la clave es reflexionar sobre la muerte. Yo me acuerdo cuando era muy joven, mi papá tenía una clínica y de pronto trajeron a un hombre adulto, mayor, muerto, y lo pusieron en un cuarto. Y yo me senté a mirarlo y a reflexionar sobre lo que era la muerte. Qué increíble, esta persona probablemente hace una hora estaba compartiendo con alguien y hoy ya no tiene vida. Ahí hay una cosa interesante y es la siguiente, que es tema de otra charla, de parte del diplomado, y es nuestro cuerpo es inerte, es un maniquí. Y resulta que la vida se la da el espíritu. Es la divinidad manifestada dentro de una cantidad de huesos y órganos y músculos. Pero entonces, quien realmente somos, somos el alma. Somos ese espíritu vivo que se llena de entusiasmo para realizar lo que viene en la vida, pero no somos el cuerpo. Entonces, cuando dejamos el cuerpo, es como dejar un abrigo viejo que ya no funciona, ya no sirve, está roto, está viejito, ya cumplió su misión. Cuando entendemos eso, dejamos ese cuerpo porque vamos a otro plano, vamos a otro paso más adelante. Yo lo comparo como cuando dejas el colegio y vas a la universidad, o cuando dejas la universidad y vas a trabajar, o cuando dejas la casa y te casas y tienes tu propia casa. Es un paso, es un avance, es un proceso que corresponde y no hay por qué temerlo. ¿Que nos vamos a enfrentar a cosas diferentes, nuevas? Sí, sí, indudablemente, pero seguramente que estamos capacitados para hacerlo. Lo mismo pasa con la muerte. La muerte la vemos como algo extraño, ajeno, pero en realidad es como el día y la noche. Se acabó el día y empieza la noche. Se acabó la vida y empieza la muerte. Pero lo que pasa es que la muerte es como la palabra cáncer. Son cosas que suenan feo porque pues siempre han estado como en oscuridad de que no se hable de eso. Pero cuando tú hablas de él, ir, vamos a decir, al reino de los cielos. Bueno, eso suena interesante. Y cuando oyes las anécdotas de todas las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, todos lo describen como lo máximo de felicidad, de gozo, que no se puede comparar con nada de lo que hay en la tierra.
ni la música, ni el amor, ni la fraternidad, ni el afecto son comparables con lo que se siente allá. Entonces, yo pienso que a través de ese proceso llega el momento en que dices, ojalá me llegue pronto ese estado porque suena muy bien. Y empieza uno poco a poco, encontrarle sentido a vivir la vida bien para poder tener una buena muerte y vivir la muerte bien y vivir el otro plano bien. Y eso es muy interesante porque lo que tú estás haciendo aquí son como logros para tener una vida mejor allá. Entonces, pienso que la primera parte como herramienta serían el conocimiento, el reflexionar, el aprender, el estudiar sobre ese tema. Porque hasta ahora nos lo han bloqueado, nos lo han negado. ¿Cuándo nos sentamos gozosamente a tomar un cafecito y hablar de la muerte? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no cuando niños jugamos a la muerte? No lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos asustaron de la muerte, nos dijeron que de eso no se habla. Yo recuerdo un ejercicio que hacíamos en la biodanza, en Bahía Solano, en la playa. Nos dividíamos en grupos de 3 o 4 y cavábamos una tumba sin saber para quién era. Y de los 4 se elegía uno, después de abrir la tumba, lo envolvíamos en una sábana y lo enterrábamos. Y quedaba solamente la cabeza y luego nos íbamos. Pero eran 70 personas, había 30 enterradas. Al otro día, alguien vociferaba de cómo era posible que hubieran hecho eso, que eso era espantoso. Y fue 1 hora o 2 que se hizo el ejercicio. Y luego una de las personas que estuvo enterrada dijo, para mí fue la experiencia más maravillosa. Fue un cuestionamiento profundo. Fue muy significativo. Y cuando terminaba el ejercicio, nosotros desenterrábamos y lo sacábamos. Y esta persona salía temblando porque obviamente como era en la playa, pues el agua del mar alcanzaba a enfriar mucho el ambiente y era de noche, era oscuro. Entonces, esta persona mostró la experiencia tan hermosa que había sido realmente vivir la experiencia. Y el maestro que dirigía, Nacho Vergara, nos decía, cuando yo lo hice en México, eran 24 horas. Luego, eso sí es experiencia. Entonces, pues es romper las barreras que nos han puesto respecto a la concepción de lo que es la muerte. Eso es lo importante. Hay 2 preguntas más, pero te voy a hacer la última por si consideras. Dice Ana María, ¿cómo aprender a aceptar la vulnerabilidad en el marco de la paciencia? Desde la paciencia, ¿cómo aceptar la vulnerabilidad? Yo pienso que aceptarla es lo mejor que uno puede hacer. Es decir, la vulnerabilidad es saber que no tenemos nada controlado. Y eso es lo más seguro. No hay nada que podamos controlar. No hay nada que tengamos seguros para dentro de 1 hora o para dentro de 2 días. Entonces, permitirnos ser vulnerables es abrirnos a la vida. Lo contrario es cerrarnos a estar seguros en una prisión que son nuestros conceptos y nuestras seguridades y nuestras posesiones y nuestros apegos y nuestras expectativas. Ser vulnerable es abrirnos a permitir que suceda lo que corresponda con nosotros, con la vida y con todo a nuestro alrededor. Es no tener apegos respecto a que las cosas deben ser así, en términos de lo que he logrado, de lo que he conseguido, de lo que yo amo, de lo que yo poseo. No, lo suelto. Lo gozo mientras esté aquí. Si tengo un hijo, lo gozo mientras esté aquí, lo amo mientras esté aquí. Pero si mañana no está, si mis cuentas bancarias mañana no están, si mi casa o mi posesión, mi carro o mi perro no están, pues me despido. Y soy vulnerable a abrirme a la experiencia. El resto es apego. Y contra eso es contra lo que tenemos que luchar. Esa es
la gran esclavitud que tenemos. Si no avanzamos, si no volamos, si no crecemos, es por mantenernos cómodos en la zona de confort que la mente nos mantiene. Contra eso es contra lo que queremos luchar. Por eso decía, nuestro pensamiento es nuestro peor enemigo, cuando nos ata. Muy agradecidos. Juanita, tú tienes la palabra. Muchas gracias, Carlos. De verdad creo que es un tema que nos sirve para el diario vivir. Y me encantó lo que acabas de decir, cuando reconocemos nuestra luz y nuestra oscuridad y las integramos, pues lo que surge es la autoconfianza. Y entonces ahí la vulnerabilidad, pues sí, la tenemos, pero podemos seguir viviendo tranquilamente. Muchas gracias.